Seguimos, tercera parte de la clase. Esto de la sombra propia y la sombra arrojada se visualiza mejor, por ejemplo, si tenemos el caso de una esfera, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a ver rápidamente esto, o sea, tenemos una esfera y un plano abajo, ¿no? Suponemos un plano. Y un rayo determinado también. Y una R', no importa eso, porque lo que me interesa es ahora no hallarle la sombra, porque la sombra de la esfera tiene su problemita, lo vamos a ver después cuando hayamos avanzado bastante en esto. La idea es entonces que supongamos que por ese rayo de luz que hay, yo que sé, la sombra de la esfera me da, incluso si dibujo la parte oculta, ¿no? como una media luna, me queda que esta sea la parte de la esfera que está en sombra y la otra que está iluminada. Y porque la llamo la sombra en el plano este, termina siendo la sombra de la esfera esto, supongamos. Acá se ve claramente, ¿no? Superficie iluminada, sombra propia, y sombra arrojada. Las tres superficies, porque no tiene que ser superficies planas, puede ser curva, ¿no? Sombra arrojada. Y también, ¿no? Ustedes miran, bueno, hay una situación hipotética, porque acá hay una zona donde no hay una línea exactamente, sino que esto va esfumándose, porque los rayos van incidiendo con una calidad distinta. Por ejemplo, en este punto, el rayo coincide así, a que esto va incidiendo de forma radial hasta que llega a la sombra total. Sí, pero dijimos que no estamos considerando eso ahora, estamos considerando una situación en la que donde está iluminado, está iluminado. No importa la incidencia del rayo de luz, para poder estudiar el asunto, ¿no? Después veremos eso a la hora de la estructura expresiva. Esto estamos en la estructura geométrica, el dibujo, que es todo el asunto de primer año, ¿no? Después en segundo ya estamos en lo expresivo. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? O sea, tenemos la sombra. Pero ¿qué quería ver yo acá? ¿Por qué venía este tema? Por esto, miren ustedes, la sombra que arroja la esfera, o mejor dicho, la silueta, el contorno de la sombra que arroja la esfera, este contorno, es la sombra de esta línea. O sea, uno dice, así que si yo no le hubiera hecho la sombra a la esfera y le hubiera hecho la sombra a todos los puntitos que están acá, de la misma manera, ¿no? Por el punto pasa el rayo, yo hubiera tenido todo este dibujo, o sea, toda esta elipse que se ve acá, todo un círculo sería, pero es una elipse por deformación. Quiere decir que yo, para hacer la sombra a la esfera, alcanzaría con hacer la sombra a esta curva, a esta línea. ¿Y qué línea es esa? Bueno, esa es una línea que está separando dos situaciones. Situación de superficie en sombra y situación de superficie iluminada. Esa línea que separa superficies iluminadas de superficies que están en sombra se le llama separatriz. Separatriz. Voy a poner separatriz. Más concretamente, esa línea es la separatriz de luz y sombra. Y a mí me gusta poner de sombra propia para diferenciarla de la sombra arrojada, ¿no? Es la separatriz de luz y sombra propia. La luz y sombra propia, esta separatriz es la que separa, esa línea que separa la superficie iluminada de la superficie sombra, es además la responsable de la silueta, del contorno de la sombra. Tanto que uno podría establecer esta máxima: la sombra de un volumen, la sombra de un cuerpo, es la sombra de su separatriz. La sombra que yo decía de mí, que si tengo una zona iluminada y una zona en sombra, la silueta que aparece en el piso es aquella línea, la silueta, el contorno, es aquella línea que separa mi cuerpo iluminado del cuerpo que está en sombra. Ese dibujo, lo lineal, lo adentro está la mancha oscura, ¿no? Pero todo lo lineal es justamente un contorno que es una silueta que surge de la separatriz de la superficie que está iluminada de la superficie que está en sombra. Y eso permitiría, por ejemplo, ya empezar a decir, bueno, entonces si yo tuviera que hacer la sombra a un cuerpo, a un volumen, le voy a hacer la sombra a su separatriz. Quiere decir entonces, cuando empezamos a hacer el volumen, la sombra a todo este cuerpo, y le hacíamos la sombra a todos los puntos del cuerpo, repito, es muy sencillo, está bien hacerlo así, no pasa nada. Pero si yo tuviera que hacer la sombra a un cuerpo cualquiera, también a este,
le voy a hacer la sombra a su separatriz. Quiere decir que le haré la sombra a aquellos puntos que integran la separatriz. Y los puntos que no integran la separatriz no le voy a hacer la sombra porque esos puntos no arrojan sombra. O, en todo caso, si la arrojaran, podrían arrojarla acá adentro. Este es un punto que no pertenece a la separatriz. Su sombra está por acá adentro, pero está dentro de la sombra, entonces no tiene sentido. La línea de la sombra, la que dibuja la sombra, es la sombra de la separatriz. Acá uno puede darse cuenta, entonces, fíjense ustedes, que cuando yo le hice sombra de esta lista a esta, es la sombra de esta. Vamos a ver si podemos poner otro color. Esta es la sombra de esta. Bárbaro, muy bien. Esta otra es sombra de quién? De esta, ¿verdad? Bárbaro, muy bien. Esta que está acá atrás, que tiene la parte oculta, es la sombra de esta. Muy bien. Y después, al final, acá atrás, habría una sombra que estaría oculta, que es donde termina el cuerpo, cuya responsable de esta es esta. Entonces, la sombra del cubo, lo que arrojó sombra del cubo fue esta, esta, esta y esta. Y si miramos bien, nos vamos a dar cuenta que esta línea, esta línea, esta línea, son todas líneas que separan planos que están iluminados de planos que están en sombra. Esta línea separa plano iluminado de plano que está en sombra propia. Esta línea, que sombra, separa plano que está iluminado de plano que está en sombra propia. Esta línea, que arroja sombra, separa un plano que está iluminado del que está atrás, que está en sombra propia. Y la que viene bajando es una línea que separa un plano iluminado, porque este de acá está iluminado, mientras que este, ya habíamos visto, está en sombra propia. Sin embargo, esta línea, a la cual no le hallamos la sombra, no la encontramos en ningún lado, quedaba acá adentro, no la hallamos porque no es separatriz. ¿Y por qué no es separatriz? Y porque separa un plano iluminado de otro iluminado. A esta tampoco le tendríamos que haber hallado la sombra. Esta línea no está. ¿Por qué? Y porque separa un plano que está en sombra de otro que está acá atrás, que está en sombra. Parece confuso, pero van a ver a ustedes qué importancia tiene eso. Vamos a verlo ahora haciendo la sombra del cubo, pero partiendo de estos nuevos conceptos. Es decir, ¿qué nuevo concepto? Este que acabamos de incorporar. Que no le hago la sombra a todos los puntos. Le hago la sombra solo a aquellos puntos que integran la separatriz de luz y sombra. ¿Quién es la separatriz de luz y sombra? Es una recta, perdón, porque puede ser una curva, una línea que separa superficie que está iluminada de superficie que está en sombra. Y un detalle, esa línea es siempre una curva o una, podríamos hablar así, de una poligonal cerrada. ¿Por qué? Porque siempre es cerrada. Porque no puede ser que mi sombra termine en un lugar abierto, porque ahí ¿qué hace? ¿Termina la sombra? ¿No termina? ¿Cuál es la línea que la delimita? Si es una silueta, si es una línea limitada, tiene que terminar cerrado, como en el caso del círculo. Siempre es una poligonal cerrada. Vamos a ver eso que acabo de decir, incluso en el cubo, ¿no? Volvamos al cubo que teníamos dibujado hoy. Otra vez, y otra vez le vamos a hacer la sombra, pero ahora quizás, claro, acá no van a notar mucho la ventaja de hacerlo de esta manera. Va a decir, ¿cuál es la ventaja de hacerlo punto por punto que de hacerlo con el sistema este que acabamos de ver, que hay que hacerle solo a la separatriz? Bueno, en el caso del cubo no hay mucha ventaja, que digamos, ¿no? Porque es una figura muy simple. Vamos a ver el siguiente. Otra vez el rayo, ¿no? Otra vez más o menos igual que teníamos. R y R'. Bárbaro. Fíjense ustedes una cosa, ¿no? Si yo dijera tal, le tengo que hacer la sombra a este cuerpo, entonces, fenómeno, bárbaro. Ahora ya sé que no le voy a hacer la sombra a todos los puntos. Que eran 4, ya sé, pero no le voy a hacer la sombra a todos los puntos. Le voy a hacer la sombra a su separatriz. Fenómeno. Me dice, bárbaro, te felicito. ¿Cuál es la separatriz? O sea, tenemos un lío más. Tenemos que ahora venir a fijarnos cuál es la separatriz. Pero eso es muy fácil de encontrar. Porque para encontrar la separatriz, yo debo encontrar qué planos están iluminados de qué planos están en sombra. ¿Y cómo determino eso? Bueno, fácil de ver, ¿no? Este plano de que está acá arriba, vamos a ponerlo así si quieren, este grande, este está iluminado. Le voy a poner acá una I. Iluminado. Ese está iluminado. Y por el techo está siempre iluminado. Viene el sol,
está iluminado, no cabe duda. Este otro, acá uno de los verticales puede tener duda. ¿Saben que el de abajo de todo está en sombra, no? Este de abajo de todo, uno ya lo puede poner acá como que esto está en sombra, ¿no? Porque el de abajo de todo está en sombra, no recibe luz ninguna. Pero los cuatro verticales, este puede tener dudas, ¿no? Bueno, ¿con qué nos ayudamos para ver si está en sombra o no? Con el R'. Si nosotros vemos que el R' incide, ¿no? Acá hay infinitos R', ¿no? Un montón de todo flechitas, R', todo. Y vemos que todos esos R' inciden sobre este plano, es porque este plano está iluminado. Sin embargo, sobre este plano no pueden iluminar, porque fíjense, para hacer eso, yo sigo con la flechita acá para allá, tendría que pegar la vuelta para iluminarlo. De manera que este está en sombra. Así que ya puedo poner que este está en sombra. También pasaría lo mismo si analizamos qué pasa con este otro de acá atrás. Lo mismo. Esto viene incidiendo todo así. El R' viene incidiendo así. Tampoco podría pegar la vuelta. Por lo tanto, este de acá atrás también está en sombra. Este que está allá atrás. Empieza a confundirse ¿no? Y este otro, el que está de este lado, no, ese está iluminado. ¿Y por qué? Y porque si todas estas rayitas vienen iluminando, también van a iluminar, por más que tengan la cuenta, van a iluminar y van a pegar sobre esta lista de acá abajo. Por lo tanto, este de acá atrás también está iluminado. Si yo tengo los planos que están iluminados, no hay por qué ponerle IS, estamos entendiendo ahora, iluminados que están en sombra, tengo la separatriz. Porque era bien simple, es decir, encontrando cómo se encontraba la separatriz. Y bueno, separaba planos que están iluminados de planos que están en sombra. Si quieren, vamos a sacar este que es el del piso, para que no los confunda tanto. Es una separatriz. Hay algo que también debemos saber y tenemos que tenerlo ya como máxima también. Si un plano está iluminado, el paralelo y opuesto está en sombra. Así como este está iluminado, el paralelo y opuesto de abajo está en sombra. Este está en sombra, el paralelo y opuesto está iluminado. Si un plano está en sombra, el paralelo y opuesto está iluminado. Y si un plano está iluminado, el paralelo y opuesto está en sombra. O sea, una cosa y viceversa. Paralelo y opuesto. Es muy importante que esté paralelo y opuesto, no solo opuesto. En una pirámide yo puedo tener esta situación, que incluso pongamos que tengo luz oculta, esto puede tener luz, puede estar en sombra, perdón, y entonces uno dice, el de atrás está en luz. No, puede estar también en sombra. O puede estar en luz, puede pasar, porque el rayo incide de tal manera que como esto es un plano inclinado, puede estar, puede incidir en 3, en 2, en el caso de la pirámide no, entonces tú dices, bueno, pues eso no se cumple. No, sí se cumple, porque dije opuesto, pero también paralelo, y estos planos no son paralelos, estos sí pues son todos verticales. Si el plano es paralelo, y estos son horizontales, y por lo tanto son paralelos, si los planos son paralelos y opuestos, la situación de uno, el paralelo y opuesto es la opuesta, la antagónica, digamos, la diferente. ¿Está? Si acá tenemos esto iluminado, el otro está en sombra. Si esto está en sombra, esto está iluminado, esto está iluminado, esto está en sombra. Quiere decir que a veces cuando tenemos dudas, basta con encontrar uno, porque si al otro no tenemos dudas, sabemos que si tenemos claro uno, el paralelo y opuesto va a estar en una situación diferente. Por el R', por esto. Pero miren ustedes una cosa ahora. Si es así, puedo determinar entonces cuál es la separatriz de luz y sombra, ¿no? La separatriz de luz y sombra es, bueno, y S está cantada, ¿no? Está cantada, bárbaro. Después, acá tengo dos caminos, o agarrar para acá o agarrar para acá. Acá no, porque I, la otra iluminada. Acá sí, porque I, S. Entonces, esta separatriz. Acá tengo dos caminos, o bajo o voy para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sigo en una poligonal cerrada, así que sigo mi camino, arranqué acá, tengo que terminar acá. Y así, así. Acá que tengo sombra, sombra, así que esta no arroja sombra. Pero acá sí, porque tengo I, sombra del otro lado. Bárbaro. Estoy acá. ¿Voy a ir para acá? No, porque acá tengo I. O sea que IS tengo acá, por lo tanto, esta que se oculta va a arrojar sombra. Cuando llego acá, tengo la posibilidad de venir para acá o venir para acá. Para acá no, porque esta está en sombra y la de abajo está en sombra. Pero esta sí está iluminada y la de abajo está en sombra, así que ya sé que usted me va a decir, ¿qué sentido tiene que ella la tome como separatriz si está tocando el piso? Si está tocando el piso, su sombra está ahí mismo. Lo hago en ese efecto de ver que es una poligonal cerrada, que empieza en un lugar y termina en ese lugar, ¿no? Y bueno, y finalmente, si estoy acá, termino acá, ya que esto es iluminado y el plano abajo en sombra.
Quiere decir que si yo tuviera que hacer la sombra del cubo, le tendría que hacer la sombra a esta lista, a esta lista, a esta lista, a esta que baja, a esta que va para acá y a esta que va para acá. Punto. Ya sé que el cubo es muy simple, pero hay modelos que son muy complicados y me limito a hacer la sombra solamente a esas aristas que aparecen ahí. Y bueno, y ahora sí, entonces sí, porque digo, a cualquiera puedo empezar, a este no le voy a hacer si no integra ninguna separatriz. Este punto no integra ninguna separatriz. A este se la voy a hacer, pero no a toda esta lista. Así que a ese ni me preocupo. Y de hecho cuando le hicimos y fue inútil, no la necesitábamos cuando hicimos la sombra de este. Vamos a hacer la sombra de esta lista que está acá. Bueno, la sombra de la lista que por el punto pasa el rayo. Una paralela de R. Por la proyección del punto, la proyección del rayo, perdón. La paralela de R'. Bien, la sombra de esta azul está acá. Y acá van a aparecer algunas cosas que son básicas también a la hora del trazado de sombra. Yo podría decir así, lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Sigo con este punto, vamos a este. Pero ahora vamos a seguir igual para no poner nada nuevo. Por acá pasa el rayo. Por acá la proyección del rayo. Ahí me dio la sombra. Quiere decir que la sombra de esta lista es esta. Bárbaro. Sigo. Me falta esta, ¿no? Esta lista de acá. Porque este punto dice, este punto, falta este. Por ahí el rayo. Por acá proyección del rayo. Punto ahí. Este punto y este punto, la sombra de toda esa lista es esta. Dibujo la parte que veo. La parte que no veo dibujo. Esta sigue la separatriz, está ahí mismo, pues está tocando el piso. Esta está tocando el mismo. Terminé la separatriz. Terminé la poligonal cerrada, terminada la sombra del cubo. Entonces, redondeando de todo lo que dijimos, ¿qué tengo que saber después de tanta cháchara y de tanto video? Bueno, que para hacer la sombra de un punto necesito un rayo y su proyección, un R y una R'. Pero el punto necesito definirlo con su proyección. O sea que para hacer la sombra del punto, digámoslo mejor, necesito el punto y su proyección. Y el rayo y su proyección. Ya no la fuente luminosa porque dijimos que es natural. El rayo y su proyección. ¿Qué es el rayo? Una dirección y un sentido. Y su proyección. Muy bien, eso lo necesito. Para hacer la sombra, eso para hacer la sombra en punto. Para hallar la sombra en cuerpo, lo primero que hago, determino sus superficies iluminadas de superficies que están en sombra. O sus caras iluminadas de las caras que están en sombra. ¿De qué manera? Las de arriba siempre iluminadas y las de abajo me valgo del R'. ¿Para qué determino las caras que están iluminadas y las caras que están en sombra? Para definir la separatriz. ¿Para qué defino la separatriz? Porque la sombra del cuerpo es la sombra de la separatriz. Si eso que dije en estos 10 segundos, 15 que lo dije, se entendió, es lo que necesitamos saber para hacer la sombra. Pero vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar en este sentido. Y todavía hacer más simple este trabajo para no hacer tallarle la sombra a todos los puntos. Y antes de ir al último video, podemos sacar algunas conclusiones acá. Miren ustedes esta recta. Esta también la vamos a sacar conclusión. Esta que aparece acá. Y esta. Son rectas que están entre paralelas. Paralelas entre paralelas. Estas son dos paralelas y estas son dos paralelas. Esta recta nos permite sacar una conclusión que es la siguiente. Lo mismo pasa con esta que está acá atrás, ¿no? Que entre estas dos paralelas y esta. Que esta recta, esta sombra es sombra de esta recta. Y si lo vemos, porque lo vemos en la vida cotidiana, la sombra de una recta que es paralela a un plano, recta horizontal en el plano horizontal, la sombra de esa recta con el plano, esa sombra es paralela a la recta y mide lo mismo, es de la misma magnitud. En el último video, el último video de la clase de hoy, vamos a detenernos en esto que dije tan rápidamente, porque eso nos va a permitir incluso hacer la sombra del cubo más rápido. Casi le diría haciendo la sombra a un solo punto, partiendo de dos premisas o de dos leyes, no sé cómo llamarlo, o dos enunciados que vamos a dejarle para que puedan seguir haciendo la sombra con cada vez más sencillez. Vamos a cortar acá y vamos al último video.